esta mesa. Es la tercera mesa de la jornada. Es una mesa que queríamos que fuera internacionalista desde los colectivos organizadores, porque no habíamos tenido una aportación internacional en esta jornada, ni en la primera ni en la segunda edición, y pensábamos que ya era hora, este era el momento. Nos acompaña hoy Iñaki Gil de San Vicente, intelectual marxista vasco del colectivo Bolche, una firma relevante no solo en cuanto a los problemas a los que se enfrenta la izquierda independentista vasca, la izquierda del Chale, sino como analista de la situación mundial y de la lucha de las necesidades de la lucha de los pueblos trabajadores. Pero la idea era que además de Iñaki Gil estuviera hoy con nosotros también una parlamentaria de las candidaturas de Unitat Popular catalana, Gabriela Serra, que conforme le enviamos la invitación rápidamente aceptó y se puso a nuestra disposición para estar hoy aquí con nosotros y hablarnos también desde la experiencia apasionante, ¿no? y complicada que están teniendo en Cataluña en su camino hacia la emancipación. Como entenderéis, las circunstancias políticas que se están viviendo en estos días le han impedido estar. Nos ha mandado un saludo y nos desea que las jornadas vayan lo mejor posible, pero evidentemente nosotros no lo teníamos calculado, no es que hubiéramos hablado con Puigdemont, pero el caso es que justamente antes de ayer se proclamó la República Catalana, ayer empezaron nuestras jornadas, es decir, las circunstancias no nos permitían que Gabriela estuviera con nosotros. Y desde los colectivos organizadores hemos querido de alguna manera tenerlos presentes hoy aquí con una pequeña nota que hemos redactado y que voy a leer. Desde la tercera jornada por la Constitución andaluza saludamos al pueblo trabajador catalán y a la recién proclamada República Catalana. Desde el país andaluz observamos cómo por fin un pueblo hermano hace historia de liberación. Las muestras de dignidad del pueblo catalán son un ejemplo para todos los pueblos del mundo. Más pronto que tarde, el pueblo trabajador andaluz volverá a transitar el camino de la emancipación. Salud República, Visca Catalunya Lliure, viva Andalucía Libre. Bueno, y ahora sí, le voy a dar paso a Iñaki Gil. Algunos habréis visto ya que ha realizado una aportación por escrito a las jornadas, que desde ayer a primera hora está subida a la página web tanto de las jornadas como algunos portales informativos de los que disponemos la izquierda soberanista. Y hoy tenemos la suerte de tenerlo aquí con nosotros para que nos aporte su experiencia y su punto de vista sobre lo que estamos viendo. Así que ya le doy paso. Bueno, para mí venir a Andalucía siempre es una mezcla de placer, de deber, de orgullo. Bueno, es una cosa que no tiene mucho, es difícil de explicar, ¿no? Entonces, el subtítulo de la ponencia que envié era la independencia de Andalucía como acto revolucionario, ¿no? Y esa es la segunda parte que quiero explicar hoy, ¿no? La primera parte, prácticamente toda la ponencia, está dedicada a la Constitución de Antequera, su contexto, los contenidos progresistas que tienen, muchos de ellos proto-socialistas, etcétera, etcétera, cómo eso incide en el momento actual y cómo eso se distancia, el potencial emancipador de esa Constitución se distancia de toda la maniobra reformista que hay, que intenta, ¿se oye bien? Que intenta reducir la crisis del Estado a una simple crisis de la llamada transición del 78, pero la segunda parte, que está sin hacer lógicamente, el subtítulo es la independencia de Andalucía como acto revolucionario. Eso es lo que voy a desarrollar ahora. ¿Por qué? Obviamente no me daba tiempo, si la primera parte ya tiene 16 páginas, la segunda parte tendría que tener muchas más, por lo que muy brevemente voy a sintetizar, ¿no? Andalucía ocupa ahora un lugar estratégico en todo lo que es el imperialismo y lo que es la política imperialista norteamericana.
Andalucía siempre ha ocupado un lugar estratégico en los ejes de desarrollo, primero en el eje de desarrollo de Roma, en las guerras entre Cartago y Roma, etcétera, lo que se conoce. La Bética fue un sitio central para el Imperio Romano y un sitio central para el Imperio Cartaginés, precisamente por su ubicación en el extremo de lo que posteriormente sería de toda la ruta de la seda, etcétera. Cuando la ruta de la seda fue derrotada a partir del siglo XVI por el desarrollo del eje atlántico en el capitalismo europeo, Andalucía continuaba siendo un eje central, precisamente por eso, etcétera, etcétera. Iremos desarrollando todo esto. Entonces, Andalucía siempre ocupa un lugar central por su ubicación. Por su ubicación, no solamente, básicamente sería muy interesante si pudiéramos, y eso lo haremos el año que viene, si me invitáis, ahí podríamos desarrollar un gráfico de cómo se desarrolla todo esto. Básicamente por su ubicación estratégica entre Occidente y Asia, entre los dos grandes polos de desarrollo. El eje, digamos, de la ruta de la seda terminaba en la Bética y llegaba hasta China. El eje vertical entre el desarrollo del norte de Europa, el potentísimo desarrollo que está muy poco estudiado de África, de Centroáfrica, todo el trasiego de esclavos, de dinero, etcétera, etcétera, el trasiego del Islam, y todo eso pasaba obligatoriamente o bien por el Imperio Bizantino o bien por Irán, todo ese conflicto que hay ahora, o bien por Andalucía, ¿no? Y esto ha configurado un sitio, pues prácticamente desde el desarrollo en todo lo que ha sido Eurasia, luego con el impacto del capitalismo, con la invasión de nuestra América, ha ocupado un lugar central, ¿no? Incluso uno de los factores centrales que ha sido el desarrollo del capitalismo en Cataluña y en el País Vasco, como ha sido el trasiego de esclavitud, también tenía un eje central en Andalucía, ¿no? El primer comercio humano de esclavos, que fue alrededor de 1440 de los portugueses, tuvo a la fuerza que, para llegar a Portugal, toda la Bética. Hay una narración impresionante que pone los pelos de punta de cómo desembarcan cerca de Lisboa los 200 primeros esclavos, familias enteras africanas traídas, y todo eso tuvo que pasar precisamente por todo el occidente africano y entrar precisamente por lo que entonces, lo que históricamente ha sido el sur de Portugal y el oeste de Andalucía, ¿no? Históricamente, y esto está menospreciado, y este es el punto crítico que voy a desarrollar ahora, ¿no? Está menospreciado el lugar estratégico que históricamente ha tenido Andalucía. Y si se analiza el capitalismo desde el punto de vista de la expansión de las fuerzas productivas en el plano geográfico, hay un hecho que es llamativo, y es que, por ejemplo, si se analiza el capítulo 24 del Capital sobre la acumulación originaria del capital, no hay una referencia a Andalucía, pero sin embargo sí hay un hilo conductor en el cual geográficamente debe aparecer Andalucía como el punto crítico de contacto entre el saqueo de África y el saqueo de nuestra América, y ahí ocupa un lugar central Sevilla, la casa de contratación, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo está ausente. ¿Por qué? Porque esto sería otro debate en el cual solamente voy a anunciar ahora, que era que la visión eurocéntrica y occidental del primer marxismo dejó de lado todo el carácter y todo el centro de Andalucía, toda la situación de opresión nacional en el Estado español. Luego ya hay textos sobre las guerras carlistas, etcétera. Eso sería otro debate, como veis ya es el segundo debate que propongo, ¿no? Entonces eso desaparece y ahora no lo podemos tocar, ¿no? Pero sin embargo, y aquí está un punto, el sentimiento nacional andaluz, el sentimiento nacional de resistencia, ya incluso contra los romanos, incluso contra los cartagineses, viene dado precisamente o bien de la intuición o bien de que las fuerzas en cada momento histórico de los modos de producción sucesivos que había, cada modo de producción sabía o intuía que tenía que controlar Andalucía, lo que ahora llamamos Andalucía, ¿no? Y por tanto, en esa lógica, llegados al momento presente, en esa lógica, la independencia de la Andalucía trabajadora, no de la Andalucía de los señoritos, es de suyo, por simplemente, si solamente fuera simplemente el marco geográfico, de suyo ya sería un acto revolucionario. Pero no solamente es un acto revolucionario en el marco geográfico de confluencia histórica permanente de ejes de desarrollo en los sucesivos modos de producción, sino también por el impacto, si fuera una Andalucía
trabajadora, una nación trabajadora andaluza, si fuera una independencia, que es la única que puede ser socialista, y eso desmarcaría, rompería todo el eje que se ha ido constituyendo, y luego volver a las fechas fundamentales, todo el eje que se ha ido constituyendo para intentar establecer, que luego desarrollar este punto, intentar establecer una nueva fase de expansión capitalista controlada por Estados Unidos, con el euroimperialismo como un aliado táctico o estratégico según en qué cuestiones, etc. Y el lugar que ocupa ahí Andalucía, que es el lugar que históricamente le han hecho ocupar cuando han ido chocando diversos imperios, ¿no? Desde el primer pueblo andaluz invadido por tartesos, etcétera, etcétera, hasta estas circunstancias. Ese es el punto crítico. Entonces, viendo esta historia, la tendencia, el choque entre la resistencia de los sucesivos pueblos o la conciencia que han tenido los pueblos que han habitado Andalucía, en el sentido en que eran machacados y dominados y atacados por potencias exteriores, eso ha debido ir dejando un pozo, que tampoco es este momento de debate. Ayer se podría haber tocado un poquito tanto en la cuestión del feminismo como en la cuestión de la cultura andaluza, el pozo sucesivo que las resistencias populares frente a todas estas agresiones y a todos estos ejes de desarrollo han ido dejando en la cultura popular andaluza, no en la cultura oficial andaluza, en la cultura popular andaluza, han ido dejando esta larguísima historia de una geografía y un pueblo que siempre ha estado entre los cruces de desarrollo de los modos de producción. Eso objetivamente ha tenido que tener un impacto sobre la cultura popular que trasciende mucho más allá del flamenco, trasciende mucho más allá y nos lleva precisamente a toda la cultura histórica, a todo el debate histórico de tartesos, etcétera, ¿no? Esa segunda cuestión tampoco la podemos tocar ahora, pero quiero decir que precisamente la ubicación geoestratégica siempre hay que tenerla en cuenta, ¿no? Siempre hay que tenerla en cuenta. Bien. La crisis actual, bueno, ya he dicho muy rápidamente los momentos críticos. He tocado uno, primero la expansión fenicia, está muy clara en Andalucía, luego el choque entre Cartago y Roma, después de la expansión fenicia, expansión griega, después del choque entre Cartago y Roma, luego el problema precisamente del hundimiento de Roma, luego la llegada, por ejemplo, de las tribus del norte, cómo cogieron Andalucía como lugar de paso para el norte de África, porque es el lugar geoestratégico, los vándalos que se establecieron en el norte de África, los choques entre vándalos y visigodos, etcétera, etcétera, luego todo el vacío que se establece a nivel histórico, que no hay datos sobre la llegada de los musulmanes a Andalucía, la apertura, toda la construcción fase histórica que se ha hecho sobre eso, sobre lo cual apenas hay datos, etcétera, etcétera. Llega un momento en el cual Andalucía se convierte para la expansión del Reino de Castilla como un sitio que debe dominar. Y empieza la segunda fase histórica de la expansión de Andalucía a partir del siglo XIII, la primera fase había sido, la segunda fase histórica, etc. Y a partir de ahí ya entra en todo lo que es, digamos, la construcción del Imperio Español y la creación del protoestado burgués, ¿no? Y a partir de ahí, en ese momento es cuando ya se desencadenan todos los procesos que vendrán a continuación. Todo eso ahora no podemos tocar, ¿no? Vamos a tocar exclusivamente la crisis en estos momentos. Pero antes de llegar a la crisis en estos momentos vamos a definir un poquito la crisis actual porque explica lo que se avecina para toda la situación, ¿no? La crisis actual se puede definir como una crisis nueva en el modo de producción. La crisis en sí, la teoría marxista de la crisis, hay varias teorías marxistas, pero todas confluyen en varias interpretaciones, ¿no? La teoría marxista de la crisis es doble. Primero, la crisis es, digamos, un sistema de autodepuración del capitalismo. Es el primer criterio. Por medio de la crisis, el capitalismo se autodepura, se limpia, destroza fuerzas productivas, hunde en la miseria a pueblos enteros, echa de fuerzas productivas que desbordan, que superan, que no tienen capacidad de producción, etc. Todo eso es aniquilado, se recurre a las violencias extremas para potenciar otra vez otro proceso, ¿no? Esa es la primera. Segunda base de esta teoría de la crisis. Esto puede estallar por diversos motivos, pero el trasfondo es la caída tendencial de la tasa de beneficios, que es una caída tendencial. Entonces, lo que hacen las crisis es revertir esa caída tendencial de la tasa de beneficios y abrir una fase de acumulación nueva.
Eso en síntesis, muy en síntesis, ¿eh? Estoy poniendo muchos puntos a debate que no tenemos tiempo en estos momentos, ¿no? Lo que tiene la crisis actual, a diferencia de las crisis anteriores, lo que tiene la crisis actual es que no se ha abierto todavía una fase de acumulación. No se ha conseguido revertir la gran caída, la caída tendencial de la tasa media de beneficios desde los años 70, que empezó a finales de los 60, comienzos de los 70, a finales de los 60 en Europa, en Estados Unidos, etc. Y en el 73, con la crisis del petróleo, fue el remate. A partir de ahí ha tenido momentos de dientes de sierra, de recuperación de dientes de sierra, pero no se logra recuperar, ¿no? Podríamos exponer ahora, si tuviéramos, podríamos exponer cómo la caída tendencial continúa para abajo. Históricamente, por poner un caso, para que nos hagamos una idea, los primeros datos fiables que hay de la tasa de beneficio mundial en 1869 y 1870, la tasa de beneficio mundial media, la tasa media, no la tasa concreta, la tasa media andaba en el 40%. Un empresario capitalista que invirtiera en 1869-70 tenía muchas posibilidades de tener una tasa media del 40%, se llegó incluso al 42%. Bien, eso en 1869-90, perdón, 69-70. En el año 2013, luego han ido surgiendo más datos que ahora no podemos, pero por poner un promedio, en el año 2013 la tasa media había caído al 20%. Pese a todos los repuntes, coincidiendo con dos momentos críticos, la oficialmente Primera Guerra Mundial y la oficialmente Segunda Guerra Mundial. Había habido guerras mundiales anteriores, ¿no?, donde Andalucía también había tenido un papel destacado, pero ahora no podemos tocar eso. En esa larga tendencia a la caída de la tasa media de beneficio desde 1869-70 hasta 2013 ha bajado del 40 al 20% a nivel mundial, ¿eh? O sea, yo soy de los que opino que se puede demostrar matemáticamente y económicamente que la teoría de la caída tendencial de la tasa media de beneficio es demostrable con datos, ¿no? Bueno, pues hay estudios que aseguran que en lo que va en esto, eso ha caído un 20%. Desde 2013, cuando empezó la gran crisis en el 2007-2013, justo se ha podido recomponer transitoriamente, poquito a poquito, pero no se consigue superar, ni mucho menos llegar a las grandes tasas de beneficio de la Segunda Guerra Mundial, que andaba alrededor del 32-33%, ni remotamente. Es más, otro tema grave que no podemos tocar ahora, que es la productividad del trabajo, la básica para mantener la tasa media de beneficio. La productividad del trabajo no consigue recomponerse en el sistema capitalista. Hoy mismo sale un informe en una revista económica, hoy se puede encontrar una revista económica en la cual se dice que el Banco Central Europeo, la Fed norteamericana, los grandes bancos capitalistas mundiales han decidido bajar las condiciones de préstamos, han decidido abaratar el dinero por dos razones. Una, por el envejecimiento de la población, y otra, porque no se recupera la productividad del trabajo. Hoy mismo sale el informe. Eso tiene unas consecuencias que no podemos tocar ahora, ¿no? Entonces, esta crisis es nueva en el sistema capitalista porque no hay condiciones para abrir una nueva guerra mundial. Si hubiera una nueva guerra mundial, posiblemente desaparecería la vida en la Tierra, ¿no? Hay no sé si alrededor de 15.000 bombas nucleares, etcétera, etcétera. Posiblemente, o sea, esta es la característica. Mientras que en las crisis anteriores, las guerras, para salir de las crisis, se desembocaron en dos guerras mundiales, en tres, si introducimos la guerra mundial del siglo XVIII, etcétera, etcétera, en tres guerras mundiales, la cuarta guerra mundial en estos momentos no se puede abrir y, por tanto, no se puede recurrir a uno de los métodos decisivos del capital para recuperar la tasa media de beneficios, que es destrozar un montón de cosas y sobre esos cadáveres y sobre esa tierra esquilmada y destruida volver a poner el monstruo en funcionamiento, que fue lo que se hizo en el 45. Esto en estos momentos es imposible. Es posible, pero por ahora no se ha llegado a eso. Y junto con eso hay otros problemas que no existían anteriormente, que no existían, por ejemplo, en el 45. En el 45 no existían los informes del Club de Roma sobre el agotamiento de los recursos, la crisis medioambiental, etc. Hasta el 91 no se volvió a debatir el clásico problema sobre el imperialismo.
Ya sabéis todos que a comienzos del siglo XX hubo un debate muy serio dentro de la izquierda marxista sobre si íbamos al superimperialismo, que era la teoría de Kautsky, etc., o si íbamos a una guerra de imperialismos, que era la teoría de Lenin y algunos más, que es la correcta, ¿no? Luego todo esto, al estallar la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero luego con la Guerra Fría todo esto desapareció. Luego, durante un momento, volvió a la teoría del superimperialismo, la famosa globalización, la gobernanza, etcétera, etcétera, la teoría de Toninel, de Papá, y todo esto se ha desplomado, como es lógico que se desplomara, sobre todo con la crisis de 2007, ¿no? Y ahora ya tenemos varios imperialismos en pugna, ¿no? Sobre todo tenemos el bloque, digamos, euroasiático. Y el bloque euroasiático, ¿por qué está ahí? Está porque existe otra crisis de fondo, que es la de los recursos energéticos, la de la alimentación, la de cual un montón de problemas. ¿Cuál es el panorama de esta crisis nueva? El panorama, como he dicho, es que no se puede, el imperialismo, pese a los esfuerzos que está haciendo Trump, el imperialismo no puede desarrollar por ahora unas guerras destructivas, está empezando a recurrir a guerras locales muy destructivas, la de Siria, toda la guerra que está azotando Centroáfrica en estos momentos, las guerras silenciadas que están destrozando Oriente Medio, Oriente Extremo, las que están destrozando ya Filipinas, las que están empezando a destrozar Indonesia, todas las guerras que tienen dos grandes ejes en estos momentos. El eje desde el norte de Europa hasta China, acercando Eurasia, donde está Irán, donde está la India, donde está China, donde está Corea, donde está Japón, donde está Ucrania, etcétera, etcétera. Ese es todo un eje estratégico y de ahí puede empezar una guerra, y todo el eje, por otra parte, de control del globo de nuestra América. Y luego una batalla abajo, en el centro de África. Si nosotros pudiéramos tener el mapa, veríamos nuestra América, la columna vertebral de los Andes, por una parte que empiezan las montañas rocosas, abajo, pumba. Luego toda la batalla. Ayer mismo en el periódico La Vanguardia desarrollaba una noticia, decía que la siguiente guerra va a ser en África. Ayer mismo sacamos esta noticia, la siguiente guerra va a ser en África. Y luego todo en Eurasia. Y si nosotros vemos esos tres niveles, vemos que Andalucía está en la mitad. Hace ya una semana están saliendo noticias totalmente lanzadas por la industria político-mediática diciendo que, textual, Marruecos recorta la distancia militar con el Estado español porque está invirtiendo muchísimo más dinero con el apoyo de Israel y de Estados Unidos, muchísimo más dinero en alta tecnología. Marruecos está superendeudado, Marruecos tiene que aplastar al pueblo saharaui, Marruecos necesita controlar el Sáhara, Marruecos está totalmente dependiente de Arabia Saudí, de Arabia Saudí, de Israel y de Estados Unidos y también de Francia. A otra escala, se está rearmando intensísimamente, no va a invadir el Perejil, pero sí, desde luego está, y sobre todo propagandísticamente, el nacionalismo español está ya marcando las distancias. ¿Cuál es la posición de Andalucía en todo esto? Pues ya empezamos a hacernos un posicionamiento. Tanto en el control de nuestra América, eso ya está reservado para Estados Unidos y para el subimperialismo, el Estado español ocupa un lugar. Canarias, Portugal, las Azores y la parte occidental de Andalucía son históricamente los puertos de trasiego. Por un lado. Si ese conflicto de control económico y militar de nuestra América es relativamente secundario, lo que no es secundario ya son los otros dos focos de tensión. El control del centro de África, del norte de África, por los pilares estratégicos, por las reservas estratégicas que tiene el centro de África, minerales raros, tierras raras, coltán, etcétera, oro, diamantes, petróleo, fuerza de trabajo, fuerza sexual de trabajo, etcétera, etcétera. Y aquí es incuestionable el lugar que ocupa Andalucía. No es casual que en el 2016 se hicieran maniobras militares de la OTAN en toda la zona de Andalucía, con como mínimo 50 y tantos mil tropas que ocuparon desde Portugal, Andalucía e Italia, el sur de Italia, con la excusa de una invasión de dónde, del sur. No vendrían en pateras ni en portaaviones, nadie sabe cómo vendrían, ¿no? Pero ya están diciendo que Marruecos está recortando la distancia militar. Todo este mecanismo ya lo tenemos situado, pero si multiplicamos esto
lo ampliamos y vemos el gran choque creciente que se está estableciendo entre Euroasia y el imperialismo norteamericano y europeo, vemos que no es un choque meramente militar. No es un choque meramente militar. Por ejemplo, una de las batallas centrales que se están librando ahora es por liquidar y acabar con el poder del petrodólar. El petrodólar es uno de los grandes recursos que tiene el imperialismo norteamericano, incluso contra la Unión Europea. Una de las razones por las cuales en 2011 atacaron y destrozaron Libia, en 2011 empezaron un ataque a Siria, aparte del canal que querían hacer, el gasoducto que querían hacer desde el sur, que rompía Siria por la mitad, etcétera, etcétera. Una de las razones por las cuales atacaron Irak en su tiempo, Irak con antelación, era porque querían romper con el petrodólar y pasar a las monedas que estaban proyectando China, Rusia, etcétera, etcétera. Monedas virtuales que ya están avanzadas, ¿no? Sí, hay una estrategia económica a largo plazo por parte del eje euroasiático, ¿no? Ya está la advertencia, y ese es uno de los puntos críticos. ¿Por qué? Porque eso mueve decenas de millones de dólares, ¿no? No solamente es el conflicto militar. Se calcula que en estos momentos la deuda mundial, por poner un ejemplo, la deuda mundial del capitalismo viene a ser alrededor del casi del 328% del PIB mundial. Casi el 328 del PIB mundial es la deuda mundial. Eso es literalmente impagable. Y el que controle los mecanismos financieros va a tener las condiciones financieras y, lógicamente, militares e institucionales para hacer que esa enorme deuda, mucha de la cual tiene que desaparecer, esa enorme deuda no sea pagada por Occidente, sea pagada por Eurasia, por África y por nuestra América. Podríamos poner datos estremecedores de cómo está realmente el capitalismo mundial. El capitalismo mundial se está comiendo el futuro. Literalmente el futuro, podríamos decir, el día de cómo cada vez se acorta más el día del consumo, etcétera, etcétera. No tenemos tiempo para eso. Y en ese conflicto llega precisamente la alianza estratégica de Eurasia, donde están Rusia, China, Irán, más países que se quieren meter, y el nuevo eje de la seda que se está proyectando. Y el nuevo eje de la seda va precisamente desde el antiguo que debiera venir hasta Andalucía y debiera conectar con Siria, debiera conectar con Irán, con el sur de África. Si eso va para adelante y es el deseo estratégico de las burguesías chinas y de la burguesía rusa, si eso va para adelante, aquí meto un debate de nuevo, al hablar de burguesía china y de burguesía rusa, si eso va para adelante, el imperio norteamericano solamente tiene el recurso de la guerra. Y el imperio europeo, pero claro, el imperio europeo está cogido. Alemania, por ejemplo, basta que la temperatura en invierno descienda 2 grados para que Alemania tenga reservas de gas para la población, del calor de su propia población, incluso solamente para un mes. En los pocos fríos que hubo en el año 2014-2015, bajaron la temperatura a 2 grados en invierno, Alemania se quedó con reservas de gas para un mes. Eso en 1940 hubiera sido una guerra mundial. Alemania tuvo que negociar intensísimamente en muy poco tiempo con Rusia la llegada masiva de gas. Pero claro, para eso han creado Ucrania. Para eso han creado Irak y han roto Irak, les ha fallado a los norteamericanos. Para eso quieren romper Siria. Entre otras cosas, para cortar la llegada de gas del este de Europa a Europa y tener a Europa cogida por el control norteamericano. O sea, empezamos a vernos ya, a hacer el mapa visual de cómo están moviéndose los conflictos, ¿no? Entonces, para la llegada de recursos norteamericanos a Europa, están los puertos de Andalucía y los puertos de Portugal y de Galicia. Y nos empezamos ya a ubicar la perspectiva geoestratégica. Entonces, va a llegar un momento en conforme la contradicción interimperialista dentro de Europa, por una parte, porque ya está saliendo la contradicción interimperialista entre la Unión Europea y Norteamérica en muchas cuestiones, por ejemplo, las últimas, las más recientes que están todavía librándose, con una ferocidad legal, por ahora, ferocidad legal. El otro día se lo dio el primer dato de que muchas organizaciones, incluso de la mediana burguesía europea,
organizaciones democráticas e incluso de extrema derecha se están oponiendo a una exigencia de Estados Unidos y de la gran burguesía europea, que es lo que se llama la lex mercatoria. La lex mercatoria es volver al criterio medieval de que los burgueses tienen más poder que las decisiones de los burgos, que las decisiones de los reinos, etcétera, etcétera. Esto es un debate que se está produciendo internamente y que está dentro de los debates de los tratados de libre comercio, del tratado del TTA, o como se diga, etcétera, etcétera, que ahora quieren hacer con Canadá para exponer el tratado de libre comercio, etcétera. Este debate en profundidad extremo es lo que se está jugando, que hace, junto con el problema del petrodólar, lo que hace que las estructuras militares es lo que explica el movimiento de las estructuras militares. Este es el panorama mundial en estos momentos. ¿Cuál ha sido la evolución a lo largo de este panorama de Andalucía y qué ubicación ha tenido? Pues para ser muy rápidos, por ejemplo, ya he hablado del saqueo del siglo XVIII, del siglo XIX, etc. Simplemente una cuestión. A mediados del siglo XX, ya Andalucía era un lugar geoestratégico en la Primera Guerra Mundial. El control de Gibraltar fue un choque entre Alemania y Gran Bretaña. Y las presiones para el Estado español sobre el control de Gibraltar fueron uno de los puntos críticos que decidieron la guerra. El fundamental fue la URSS. Eso es claro, la URSS aportó el 80% del esfuerzo. Pero, a otra escala, y eso se oculta, las negociaciones de Gran Bretaña y Estados Unidos con Franco para que Gibraltar estuviera controlada y para que Andalucía estuviera controlada, había dos puntos críticos, que era el puerto de Vigo y Gibraltar. Son dos puntos críticos que ahora se empiezan a conocer. Y las cuestiones nacionales de Galicia y las cuestiones nacionales de Andalucía no se conocen en profundidad si no se conocen aquellos dos puntos críticos. El control de Vigo, aparte de Lisboa, etcétera, etcétera, el control de Vigo y el control de Gibraltar. Eso ya en esto. Una vez se hundió el nazismo, que existía la URSS, entonces ya la OTAN ya se posicionó. La OTAN ocupó, no lo ocupó España, lo ocupó la OTAN, porque España era un cuartel de la OTAN. España era el cuartel de la OTAN, y fue en Rota donde se cayeron las bombas nucleares. Creo que fue Rota, o creo que fue... en Palomares, perdón. Fue todo el control ya pensado. Y en realidad, ¿qué era España? ¿Y qué es España? Es un portaaviones de Estados Unidos como es Israel. Y la función de Andalucía tenía ese objetivo. Se hundió la URSS y aparentemente que no fue una guerra fría, fue una guerra dura, caliente en todo el mundo. Eso de que era guerra fría, eso es una mentira occidental, que le pregunten a los vietnamitas, que les pregunten a los saharauis, que les pregunten a vosotros mismos. No hubo guerra fría. Aquí en el 77 se asesinó a García Caparrós en Málaga y eso fue una guerra caliente. O sea, no hubo guerra fría por ningún sitio, ¿no? Otra de tantas mentiras. Bien, se hundió la URSS, pero la OTAN no desapareció el Pacto de Varsovia, la OTAN cambió. Entre el año 1992 y el 2010, por el Tratado de Lisboa, la OTAN se ha ido adaptando. No podemos ahora hablar de la historia de la OTAN, es impresionante cómo la han ido preparando, ¿no? La OTAN que volvió a tomar posesión de Andalucía en las maniobras militares que he comentado antes, es la que en estos momentos sabe mejor que nadie el lugar geoestratégico que tiene Andalucía en todo este complicado problema que se va agudizando. Porque cuando el choque entre Eurasia y Occidente, con las dudas de Europa, ¿quién es Occidente? Pues es básicamente Estados Unidos, Canadá, Europa con sus contradicciones, en los sectores Ucrania, Polonia, etcétera, etcétera, fieles a Estados Unidos, más luego Alemania, a Francia, Italia, etcétera, etcétera, que andan ahí con sus disputas, por lo que he explicado, y lo he tocado muy por arriba, no he tocado la guerra científica que hay declarada ahora a nivel internacional, Hay una guerra científica a muerte entre Europa y Estados Unidos por cuestiones básicas. ¿Por qué? Porque China está pidiendo tecnología europea, militar, etcétera, etcétera. China está muy adelantada en todo lo que es física cuántica, Alemania no tanto, pero Alemania está en otra cuestión. A Estados Unidos eso le enerva, le pone furiosísimo, etcétera, etcétera. Luego hay otra guerra económica, y hay un toque de atención de Bruselas de que hay muchas fábricas europeas que están siendo compradas por China en estos momentos. Hace unos años Sarkozy puso una ley por las cuales había 10 ramas de la industria francesa que no se podían vender
que no se podía, nacionalizó la tierra más poderosa de la industria francesa, contradicciones que se están generando, ¿no? En todo ese panorama, conforme el eje euroasiático vaya avanzando, y va a ir avanzando, porque Rusia es una economía débil, excepto en tecnología militar, científico-militar, que es muy poderosa. Ahora está haciendo, Putin está haciendo unos esfuerzos para volver a activar la industria, etcétera, pero no tiene tantos recursos por un montón de cosas, etcétera, entre ellos la caída del precio del petróleo, etcétera, un montón de historias de esas. Conforme eso vaya, van a surgir dos grandes problemas, o tres grandes problemas. El energético, uno de ellos, el de la fuerza de trabajo, y el científico. Y los tres de esos, aparte del militar que engloba a todos, ¿no? Los tres de esos pasan sobre todo por un problema de Europa, que es el envejecimiento de la población. ¿De dónde se van a sacar recursos militares? Andalucía tiene una población joven. Andalucía va a ser históricamente un sumidero de tropas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hoy mismo hemos escuchado en una radio un programa realmente llamativo sobre eso, sobre cómo ir preparando la mentalidad de los niños andaluces para que sean tropas del imperio, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, en toda esa situación, como esto se vaya agudizando y se va a ir agudizando, Andalucía en los tres niveles ocupa un lugar estratégico, porque es no solamente, por ahora el menor de ellos, el control de toda la cordillera andina, las reservas de agua, la biodiversidad de nuestro mercado, sino, aparte de ese trasiego, sino la entrada a Occidente en caso de una guerra con Eurasia. Porque el norte, todo lo que es el mar del norte, el polo norte, etcétera, eso ya va a ser un espacio de guerra. Los sitios que tienen de control es el Atlántico Medio. En el año 2015-16 hubo negociaciones entre la gran burguesía francesa y alemana por una parte y la gran burguesía norteamericana representada por Obama para garantizar que en una situación de conflicto el Atlántico Medio fuera protegido precisamente para el trasiego de productos. Y en el Atlántico Medio están las Azores, está Canarias, está Andalucía, está Portugal y está Vigo. Vuelve a tener importancia. Y eso, si luego nosotros vemos el trasiego de petróleo, de comida, de ganadería, de mano de obra, de soldados, un millón de africanos lucharon en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania en total. Muchísimos de ellos murieron. Muchísimos de ellos. Cuando eso vuelva a ser necesario, ¿por dónde van a pasar? No van a pasar ni por Turquía, ni por Grecia, ni por Italia. O sea, por Italia sí, pero ni por Grecia, ni por Turquía, ni mucho menos por Irak, ni mucho menos por Irán, porque eso van a ser focos de conflicto y porque posiblemente el canal del Suez lo revienten. Esto no son juegos de palabras, son análisis militares. ¿Por dónde pueden pasar? Por el extremo occidental. Y el extremo occidental, otra vez vuelve a ser Andalucía, que vuelve a ocupar, en ese lugar vuelve a ocupar un sitio geoestratégico. Entonces, tengo que ir acabando. Entonces, en todo este panorama, ¿qué función ocupa la independencia nacional andaluza? A la fuerza ocupa una triple función, como estoy diciendo. En el plano energético, ocupa, aquí podríamos tocar lo que comentamos ayer muy brevemente sobre el concepto de productividad de vida, el concepto de tal cual, desde una perspectiva no machista y no patriarcal, de la definición de nación y de la definición de comunismo. En el concepto energético básico ocupa lo que puede garantizar la llave de que el imperialismo en una situación extrema empiece a sufrir en sus propias bases. Una Andalucía independiente, popular, socialista, que declarara la independencia y que debiera ser de nuevo ocupada, obligaría a los ejércitos imperialistas, los obligaría a dedicar muchísimas tropas a la ocupación de Andalucía. No es casualidad, y vuelvo a decirlo por tercera vez, no es casualidad, el ejercicio militar ha habido hace poco aquí en Andalucía, por eso no es casualidad. Las estructuras militares funcionan con 10, con 15 años. Uno de los mayores errores que ha cometido la izquierda en el Estado español, y sobre todo en Euskal Herria hace poco tiempo, fue sacar un librito militar, un librito que ponía inteligencia militar, abrías el librito y estaba en blanco. Eso es un error estratégico. La inteligencia militar es el sumum de la inteligencia burguesa. Es el sumum de la inteligencia. Cualquiera que haya leído a Marx sabe que es así. Y la inteligencia militar va siempre por delante. Va siempre por delante.
Entonces, en un conflicto de esos, si Andalucía se declara independiente y cierra las fronteras, uno de los problemas estratégicos sería ese. Cómo hacer todo el trasiego energético desde África y desde América a un hipotético campo de batalla en Europa, o a un hipotético campo de batalla en Irán, o a un hipotético... Los bombardeos en Siria, los bombardeos en Irak se han hecho con aviones norteamericanos repostando en Andalucía. Ese ejemplo ya es suficiente. Entonces ya el independentismo andaluz, ya con esa ley tiene que ser un independentismo socialista, porque no va a haber burguesía andaluza que asuma eso, ni remotamente, porque Cataluña está en otro sitio. Y en Cataluña no tienen estos problemas estratégicos tan candentes ni tan punzantes, y la burguesía andaluza lo sabe de sobra, lo sabe de memoria, y sabe que su ubicación como clase y su supervivencia como clase frente al pueblo andaluz, frente a una Andalucía obrera independiente, una Andalucía campesina independiente, depende precisamente del imperialismo en el momento crítico, en el momento en el que se juegan las contradicciones. En el momento de la dialéctica marxista, en el momento clásico, el concepto de dialéctica viene de ahí. El concepto de dialéctica, una de las primeras definiciones de dialéctica que aparece en la historia es cuando Aquiles se enfrenta a Héctor, y Héctor en Troya sabe que va a morir. Y el concepto de dialéctica es: analizo todas las contradicciones, analizo todo, veo todas las contradicciones en absoluto, todas las analizo y opto. Y opto y decido. Y decido y me enfrento. Esa es la praxis dialéctica, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando todas las contradicciones se dan en Andalucía, la burguesía andaluza sabe que su supervivencia como clase, bueno, sabe antes, pero su supervivencia como clase depende del imperialismo norteamericano y europeo. Y a la vez el pueblo andaluz debe saber que su supervivencia como pueblo soberano, no como instrumento de muerte del imperialismo, como pueblo soberano, depende de que ya tome el poder de su país. Eso en el plano energético, en el plano alimentario, etcétera, etcétera. En el plano científico exactamente igual con una perspectiva. ¿Por qué? Porque ya aquí la perspectiva se mueve desde otra lógica. Frente a la ciencia burguesa, se entró en debate en la URSS en aquellos años, frente a la ciencia capitalista y la visión, surge otro criterio. Frente a la crisis del capitalismo, lo que se trata ahora es de preparar las condiciones para que en esa crisis del capitalismo el pueblo andaluz y otros pueblos oprimidos generen la conciencia, la autoorganización, los recursos, etcétera, etcétera, suficientes para, en evitación de todo el mal posible, avanzar al socialismo desde otra perspectiva, en evitación de todo el mal posible. Siempre queda el problema último, ¿no? El problema del mal menor necesario. Esto plantea otra perspectiva que se ha debatido desde siempre, no solamente en el socialismo utópico, en el socialismo científico, sino también en la teología cristiana, del derecho al tiranicidio, que lo defendió hasta Santo Tomás de Aquino, el derecho tal cual. El problema es ese. Y en el tercer problema exactamente igual. Unimos todo eso y vemos que la existencia de Andalucía como el pueblo depende en última instancia del conjunto de contradicciones que en estos momentos se están propiciando. Y por tanto el factor subjetivo de adelantarse a todas esas contradicciones y plantear que en el choque que se está agudizando, entre el imperialismo occidental, Australia, Japón, etcétera, etcétera, y el imperialismo, o digamos, el eje euroasiático, en ese choque, lo mismo que en los choques anteriores, como he explicado anteriormente, lo mismo que en los choques anteriores, por su propia ubicación, Andalucía objetivamente está metida. Y por tanto, si objetivamente está metida, subjetivamente el pueblo trabajador andaluz debe estar a la altura y a poder ser un poquito por delante. Aquí precisamente viene el criterio del pensamiento científico crítico, etc. Y por un poquito por delante de las contradicciones previéndolas, ¿no? Para concluir, consecuencias de todo esto, ¿qué nacionalismo, qué independentismo tiene que tener o debiera desarrollar? Yo no soy nadie para decir eso, pero básicamente para mí tiene tres puntos centrales, ¿no? Ese criterio, primero, punto central de que el independentismo andaluz, la nación andaluza, tiene un valor estratégico y tiene una importancia estratégica mucho más que cualquier interpretación a secas, democraticista, etcétera, etcétera. Lo que está en juego es, como en los conflictos anteriores, lo que está en juego es la propia responsabilidad
de un pueblo que es consciente de que por circunstancias geográficas ocupa un lugar central y que no solamente su propia supervivencia, sino la supervivencia de todo un proceso de contradicciones depende en parte de lo que ese pueblo haga. O a la inversa, no solamente la supervivencia de Andalucía, sino la supervivencia de todos los pueblos explotados, clases trabajadoras, etcétera, etcétera, mujeres, todo lo que estuvimos viendo ahí, todo eso también hace que dependa el pueblo andaluz, de la supervivencia que tenga el pueblo andaluz. Porque si, por ejemplo, Cataluña, Euskal Herria, Galicia, las contradicciones en Europa, etcétera, van en aumento, las posibilidades del imperialismo de controlar a Andalucía se mermarán, a no ser de que el imperialismo haga unos esfuerzos titánicos, endurezca, multiplique las fuerzas represivas, multiplique un montón de cosas, etcétera, etcétera. O sea, en esta dialéctica es el primer criterio. Tomar conciencia de que entender hoy la independencia no puede hacerse en base a los criterios de la llamada Guerra Fría, o en base a los criterios anteriores a esta crisis actual. Que la crisis actual es una gravedad tal que, por lo tanto, la gravedad de la independencia se multiplica. El valor de la independencia se multiplica. ¿Por qué? Porque la crisis en general, donde está ubicado el pueblo de Andalucía, se ha multiplicado. Este es el primer criterio. Y es, por tanto, un error, el error que comete ahora la izquierda española, de pensar que lo que está en juego en el Estado español es meramente un problema del régimen del 78. Esa es la parte externa del problema. Lo que está en juego es que el imperio español definitivamente está cada vez, y esto es el segundo criterio, está quedando cada vez más reducido. En la ponencia ya les pongo algunos datos sobre eso, ¿no? El último informe plantea, por ejemplo, un último informe reciente de hace una semana, plantea que la competitividad del trabajo del capitalismo español a nivel internacional ha descendido 2 puestos, etcétera, un montón de razones que no puedo tocar ahora, ¿no? En ese retroceso que en el Estado español, el imperio español, empezó cuando el eje asiático, la ruta de la seda se hundió Turquía, se hundió China, se hundió Rusia, más adelante se hundiría el imperio austrohúngaro, etc. En ese desplome de una economía precapitalista, también obviamente se tenía que hundir el imperio español y se fue hundiendo, ¿no? ¿Cuál es la alternativa del imperio español en estos momentos? Agarrarse como sea, y esta es la postura del PP en la famosa foto de los Azores, agarrarse al imperio norteamericano, eso es una parte, o la otra, la postura del PSOE, con otros sectores de la burguesía española, al imperio, a lo que se llama Euroalemania. Pero los dos pasan por la visión del imperialismo occidental. Y este es el segundo criterio. Si de la misma forma que para el imperio español fue condición inexcusable, primero y ante todo, antes de atacar al país valenciano, antes de atacar al país catalán y por último atacar al pueblo, el orden español fue primero destruir Andalucía y Galicia. La necesidad imperiosa del Estado español de seguir controlando. Por todo eso. Y la tercera cuestión ya es la interna específica, que también es una lucha de clases entre andaluces. No solamente es una lucha mundial entre potencias imperialistas y subimperialistas, sin entrar en ese debate, lo dejamos ahí por lado, no solamente es una guerra de liberación en el marco español, que es la segunda ratio, sino también es una lucha de clases en el interior del pueblo andaluz. ¿Por qué? Porque la clase burguesa, desde mediados, ayer estuvimos hablando de eso un momentito, desde mediados del siglo XIX, tiene más miedo a las rebeliones campesinas, a las rebeliones cantonales, a la rebelión del pueblo andaluz, etc. Tiene más miedo a eso que al PP, obviamente, o al PSOE, o a Podemos, perdón, sería uno, o a Izquierda Unida. Sería ya el enésimo debate que estoy planteando, ¿no? Entonces, en esa tesitura, ese es el tercer y último y decisivo, porque en una perspectiva marxista siempre hay que empezar por la lucha de clases. Y la lucha de clases se juega y se mantiene primero y fundamentalmente en el propio pueblo andaluz. Y desde abajo empezaríamos el pueblo andaluz, la lucha de liberación nacional dentro del Imperio Español, o lo que queda del Imperio Español, que aquí todavía está activo y el 155 es una parte, es como la ley de 1714, o lo que se leía a las naciones indias cuando llegaban los españoles
y vascos y andaluces y extremeños llegaban a América y leían aquella famosa carta de los reyes españoles, ¿no? El tercer nivel, o sea, en definitiva, si juntamos estos tres niveles que los he expuesto muy brevemente, solamente queda una alternativa. La independencia o es socialista o no es independencia, porque a la fuerza genera un proceso de lucha de clases interno, genera un proceso de lucha de liberación nacional en el Estado español, similar a la crisis española, y genera un proceso de lucha antiimperialista en un lugar geoestratégico importantísimo del bloque imperialista. Esos son los puntos críticos que el independentismo andaluz tiene que tener en cuenta. El independentismo vasco tiene otros ejes, el independentismo catalán tiene otros, el gallego tiene otros. Tiene similitudes, diferencias, etcétera, y ahora no podemos entrar, ¿no? Pero el andaluz es ese. El andaluz es ese. Y por último ya vendrían ya otras explicaciones que ahora no tenemos en cuenta. Entonces, cualquier proyecto de independentismo andaluz que tenga que pasar, por ejemplo, el cultural que debatimos ayer, o el de emancipación de la mujer que debatimos también ayer, ¿no? El de emancipación de la mujer es vital entenderlo desde las tres perspectivas. Es básico, porque otra vez la mujer va a ser reducida a paridura de soldados. Encima, paridura de soldados de baja estofa, de baja categoría, de baja cualificación, carne de cañón. No solamente trabajadores de la construcción, no solamente trabajadoras de la industria de la prostitución, etc. No solamente eso, sino en la medida en que las contradicciones vayan en aumento en ese sentido, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, interpretar el independentismo del siglo XXI mediante esquemas del independentismo de los años 70 u 80 simplemente va a tocar los asuntos superficiales. Y la gente que vive a diario, la gente que vive y padece a diario, pero no racionaliza este conjunto de problemas, que ve la televisión, que no sé qué, que está siendo bombardeada, si el independentismo no le da una explicación pedagógica, asequible, diaria, en la base de lo que está sucediendo y cómo repercute todo eso en su malvivencia diaria, la gente no va a entender lo que es el independentismo. En este momento va a tener argumentos, razones, por ejemplo, el caso concreto de la cultura. El caso concreto de la cultura andaluza. Si no se explica la función de cómo se ha ido creando la cultura popular andaluza en base a todas estas guerras, los modos de producción, la educación de las diversas culturas que había en Andalucía, luego la industria cultural imperialista en estos momentos, el peso fundamental que tienen las guerras culturales, la función que tiene la guerra cultural en estos momentos entre, el caso, por ejemplo, habláis de Telesur aquí en Andalucía, pero hay otro Telesur, que es el Telesur de Venezuela, de nuestra América, o 100.000 cosas de esas. Si no se explica todo eso, que es una rama industrial, política, mediática, alienadora, etcétera, etcétera, y que todo eso en el capitalismo hace que Andalucía deba tener su propia independencia mediática, cultural, etcétera, con ejemplos cotidianos, diarios. Bueno, cojamos el problema que cojamos. Si seguimos analizando la situación ahora desde la perspectiva de los años 80 como máximo, o incluso de los años 90, o incluso, si se me apura, de los años 2000, como insisto, hace la izquierda española, reduciéndolo todo al régimen del 79, a la crisis del régimen del 79, el pueblo trabajador andaluz tendrá sentimientos, pero no tendrá una racionalización de por qué debe hacer una lucha antiimperialista mundial, debe hacer una lucha de liberación nacional de clase en el Estado español y debe hacer una lucha de clases socialista, antipatriarcal y de independencia andaluza en el seno de Andalucía. Básicamente, para mí ahí está el problema crítico. Claro, esto requiere un seguimiento permanente, requiere un análisis permanente, requiere una formación, requiere ya, porque ya en estos momentos no hay una lucha nacional de liberación que a la vez, eso lo sabemos desde el Che, pero lo sabemos desde mucho antes, desde que Marx en un célebre texto dijo que el capitalismo era el capitalismo el que había hecho redondo al mundo. Me dijo así, o sea, el mundo es redondo porque es, pero el capitalismo ha hecho redondo al mundo. Desde ese momento cualquier lucha en cualquier parte es una lucha mundial. Y también Marx, bueno, podríamos poner 100.000 ejemplos desde el Che punto a esa historia, ¿no? Hoy, entender lo que es el futuro de Andalucía, sin entender, por ejemplo, las peleas que he dicho sobre el control de los petrodólares, no se entiende absolutamente nada.
Y eso implica que el independentismo andaluz tenga una permanente, una interacción permanente de debates con el internacionalismo, con el antiimperialismo, porque lo que ocurra en cualquier pueblo, en cualquier sitio, en cualquier momento, repercute al segundo en Andalucía y viceversa. Por eso es tan importante el proceso que se empezó en el 2014-2015 entre las izquierdas vascas, gallegas, catalanas y andaluzas, de llegar a un proceso que ya parece ser que está tomando forma de un manifiesto internacionalista que se está exponiendo periódicamente, que es la primera vez en la historia de la lucha de clases y de liberación nacional en la historia peninsular, porque también hay un colectivo portugués en esta lucha, es la primera vez en esta historia en la cual, frente a esta crisis que se va agudizando por primera vez, las naciones oprimidas, vamos un poquito por delante, porque hasta ahora nunca habíamos llegado. Al máximo que se había llegado había sido por una parte la Euska, que eran movimientos de las burguesías medias nacionalistas gallegas, vasca y catalana, pero eran movimientos burgueses democráticos. Se había llegado al Pacto de San Sebastián para desarrollar la Segunda República y se había llegado a la reunión de Múnich en 1960 y tantos, al contubernio de Múnich según el franquismo en su época. No se había llegado a más. En todas ellas, las naciones oprimidas, las naciones trabajadoras oprimidas, habíamos estado excluidas. Estuvimos excluidas y machacadas por el debate de la Constitución, estuvimos excluidas y machacadas en el debate sobre la OTAN, esto estuvimos en toda la dinámica. Y ahora nos quieren excluir en el supuesto debate sobre la reforma constitucional. Nosotros sabemos que es mucho más que la crisis del 79. Es la propia estructura, en última instancia, es si es viable España. Ahí está el problema crítico. Si es viable España como marco de acumulación del capital. Ese es el debate a fondo. Las naciones oprimidas, lo que se llama el privilegio epistemológico de una corriente del feminismo revolucionario, habla del privilegio epistemológico, ¿no? Hay otra corriente del feminismo revolucionario que no está de acuerdo con esa tesis, etcétera. Esa tesis viene a decir que son los sectores oprimidos los que mejor conocen, o en mejores condiciones están para saber qué es la realidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, aplicando transitoriamente ahora esa tesis del privilegio epistemológico, los que mejor conocemos y padecemos lo que es el Imperio Español somos las naciones trabajadoras oprimidas, ¿no? Y por tanto nosotros tenemos en unas condiciones, estamos o debiéramos estar en unas condiciones óptimas, ¿no? Pues por primera vez, si esto sigue para adelante, si este interés sigue para adelante, por primera vez estaríamos en condiciones de dar ese salto, ese paso, ¿no? Que ya se está empezando a dar. ¿Por qué? Porque las tres razones que he expuesto, mundial, española y andaluza, requieren ser. En definitiva, solamente, y ya concluyo, no he hecho más que poner problemas sobre la mesa. Pues yo creo que es lo mejor que se puede hacer. Porque además, poner soluciones sobre la mesa, eso es poner problemas sobre la mesa, poner el cadáver sobre la mesa, diseccionarlo y ver cómo podemos salir de ese asunto. Ahora me gustaría que debatierais entre vosotras eso, porque yo, pese a mis esfuerzos, desconozco mucho de Andalucía, perdonadme por ello, pero yo me enriquecería mucho, y mi compañera también, que está aquí presente, si debatierais entre vosotras y vosotros sobre esta cuestión. Bueno, pues esta ha sido toda la tralla. Bueno, pues nada, ahora ya reflexiones, preguntas. Yo lo que ha contado Iñaki, por lo menos la parte que yo lo he visto, es una visión del mundo, un mundo convulso y muy complejo, ¿no? Pero yo lo voy a intentar ver desde el punto de vista del público en una jornada nacionalista independentista andaluza, ¿no? O sea, si estuviera en otro sitio, el modelo utilizaría otras prioridades, otros puntos para comentar. Voy a escoger las dos cuestiones que me parecen básicas, como yo veo el movimiento, puedo decir, desde dentro, ¿no? La primera cuestión que me parece importante es que, ya que se ha referido a los independentistas, bueno,
aplicar eso del independentismo también en el terreno del análisis y de la definición. O sea, ser independentista no solamente es lo que lo somos, el objetivo, sino la metodología. O sea, recordando lo que ayer salía en el debate, tomando una frase que viene del movimiento feminista, ver el mundo con ojos andaluces. Eso no significa cerrar los oídos y aprender de los demás, pero sí tener claro que nosotros tenemos que construir nuestra propia visión del mundo, de cómo situamos a Andalucía en el contexto estatal, internacional, de cuáles son nuestras prioridades, cuáles son nuestras posibilidades, teniendo en cuenta nuestra realidad concreta, de implantación, de presencia, etc. Y eso significa también, aunque todavía ahora esté un poco menos de moda, abandonar todo resto de planteamiento campista, que, en mi opinión, todavía sobrevive, de forma intuitiva en unos casos, de forma más reflexiva en otros. Para los que no son tan viejos, todo el campismo era entender el mundo como de una forma bipolar y, digamos, ante cualquier conflicto, ver dónde estaban unos e irse inmediatamente con los otros, ¿no? Los malos son unos o los buenos son otros. Bueno, aquí estamos en un mundo donde hay malos en los dos lados, y bueno no en los dos lados no, pero malos en los dos lados sí, ¿no? Entonces, primera idea de eso, la independencia de criterio, la independencia de actuación y la independencia también de prioridades. ¿Cuál es mi prioridad como independentista andaluz? Conseguir la independencia de Andalucía. La primera, la básica, la esencial, por supuesto a partir de una interpretación y una comprensión total del mundo en que vivo, ¿no? Siempre por estar integrado en la realidad. Y el segundo criterio, para no extenderme más, es una combinación de dos. Es la prudencia a la hora de definirse colectivamente sobre lo que no se conoce. A tomar partido sobre lo que no se conoce o sobre lo que se conoce por fuentes que pueden estar manipuladas o modificadas por diferentes tipos de intereses. Prudencia colectiva. Y al tiempo libertad individual o libertad de reflexión. Entender que se puede coexistir, convivir, contribuir desde diferentes perspectivas sobre conflictos extremadamente complejos. Voy a poner dos casos, por no meter más lío. Ucrania y Siria. Por supuesto hay un contexto, pero también, tanto en el asunto sirio como en el asunto ucraniano, hay otras posibilidades de perspectiva, ¿no? Que maticen en un sentido u otro determinados tipos de movimientos. Y yo no veo que ganamos como movimiento tomando partido por gente que lo mismo de estar nosotros individualmente allí nos perseguiría por una serie de razones muy grandes, ¿no? O estar en otra situación de justificar procesos o conflictos de los cuales desgraciadamente desconocemos. Podemos tener, ya digo, puntos de referencia, conocimientos, pero combinar la prudencia colectiva, porque nosotros no vamos a arreglar el mundo de Andalucía, vamos a contribuir a arreglar el mundo desde Andalucía, liberando a Andalucía. Suena parecido, pero no creo que sea lo mismo. Y no dividirnos, no restarnos, no entorpecernos. Y eso es lo que quería decir. Pues no sé si quieres comentar algo, Iñaki. Es una aportación al debate de los muchos que ha planteado Iñaki en esta mesa. Bueno, a mí lo que está diciendo Iñaki me parece correcto, estoy de acuerdo completamente en todo lo que ha expuesto, en todo lo que se ha dicho, en la situación geoestratégica que ocupa Andalucía, no solo ahora, sino a lo largo de la historia. Claro, pero nos encontramos con la situación actual del pueblo andaluz y las capacidades de lucha que tiene el pueblo andaluz actualmente. Desgraciadamente esas capacidades de lucha ahora mismo, ante todo este problema internacional que se ha expuesto, pues es un tema que nos viene muy grande ahora. Porque el momento en que estamos en esta lucha, las prioridades son otras.
La prioridad es luchar contra el españolismo cultural, contra el españolismo identitario, porque ahora nos encontramos con que la mayoría del pueblo andaluz se considera español, más español que nadie. Mientras no consigamos ganar esa batalla, no podemos afrontar ninguna otra meta. Entonces yo pienso que esas son las prioridades ahora mismo, luchar contra ese españolismo cultural y ese españolismo identitario. Y después, bueno, una vez que se vayan dando pasos, nos podremos plantear otras metas, nos podremos plantear otras luchas. Y en ese aspecto, vamos, creo que necesitamos también el apoyo del resto de pueblos peninsulares, del resto de pueblos que están luchando por su liberación nacional, por su independencia, bueno, porque nos están haciendo algunas veces un flaco favor. Cuando desde Cataluña, desde el País Vasco y tal, se le está dando voz y se le está tratando como representantes del pueblo trabajador andaluz y de la izquierda independentista andaluza a organizaciones que están insertas en procesos estatales, yo creo que al movimiento independentista andaluz se está haciendo un poco un flaco favor, incluso se le está perjudicando, porque cuando se acepta que Cañamero vaya a Cataluña y se le trata en Cataluña como un independentista andaluz, están perjudicando el independentismo andaluz, porque Cañamero no lo es, porque su práctica no es la práctica de un independentista andaluz. Cuando desde el País Vasco se invita al SAR o se invita a otros colectivos y los tratan como colectivos independentistas, están jodiendo el movimiento independentista andaluz. Y eso, de una vez por todas, se tiene que poner encima de la mesa. Y tenemos que dar un puñetazo en la mesa y ya decir a nuestros hermanos de Cataluña, del País Vasco, de Galicia, decirles basta ya, esta gente no representan al pueblo trabajador andaluz, no representan a la izquierda independentista andaluza. Bueno, si queréis echarnos una mano y si queréis que Andalucía pueda contribuir a su propia liberación y a la liberación del resto de pueblos peninsulares, esto se tiene que tratar y se tiene que terminar de una vez por todas. Bueno, ¿hay alguien? No. Pues yo diría algo positivo dentro de esta amargura que nos embarga. Vamos a ver, una de las cuestiones que se ha hablado es de la burguesía española en Andalucía. O sea, por suerte, la izquierda, el independentismo, el nacionalismo andaluz, no tiene burguesía. La burguesía que tenemos aquí es una burguesía española. El nacionalismo que sufrimos en Andalucía es el nacionalismo español. Entonces, el matiz que has dicho tú, que creo que lo has dicho no con convicción, sino porque te has salido así, el pueblo andaluz, no sé cómo lo has dicho, el pueblo andaluz es español o se siente nacionalista, pero no, el pueblo, pero no es nacionalista español. El pueblo andaluz lo que está es desinformado, desestructurado culturalmente, disuelto su conciencia, no descubre su conciencia. Tenemos que crear microrelatos que destruyan ese relato que ahora con fuerza nos va a entrar del nacionalismo español. Y ya os digo, las banderas andaluzas, por decirlo de una forma metafórica, las banderas andaluzas que este 4 de diciembre vamos a ver junto con las españolas en las calles de Sevilla, que desde aquí, como ayer hablamos, nuestro gran reto como nacionalistas es llenar las calles de Málaga de banderas andaluzas. La diferencia no va a ser solo de los colores, va a ser de los materiales. Las banderas andaluzas que porta el PSOE y que porta el PP, incluso algunos sindicatos llamados de izquierda, son de plástico. Son de usar y tirar, por así decirlo. Esos matices los aprecia el pueblo, no pasan desapercibidos, ¿no? Entonces, los microrelatos son los que tienen que, esos microrelatos que pueden empezar a quebrar y a debilitar el metarrelato que hace el poder. Es quizá el único arma que tenemos aquí, y yo creo que lo tenemos fácil porque no tenemos burguesía andaluza, desde una perspectiva de izquierda. O sea, los nacionalismos vascos, catalanes y gallegos se sustentan
bajo un discurso burgués. ¿Por qué no funciona el nacionalismo andaluz aquí como nacionalismo? Porque se les exporta a nuestro pueblo que los nacionalismos son burgueses y por eso nos identifican con ellos. O sea, es todo lo contrario a lo que es, ¿no? O sea, bueno, entonces aquí lo que nosotros tenemos que decir es nacionalismo, nosotros somos antinacionalistas españoles, porque es el nacionalismo burgués del concepto que se nos quiere vender. Es lo que lanzo aquí como propuesta positiva que tenemos que defender y que hacer reflexionar con nuestro pueblo. Nuestro nacionalismo a la fuerza es liberador como nuestra América, ¿no? Hablamos de nuestra América, son nacionalismos liberadores de pueblos que no han tenido nada más que una burguesía colonial. Si la colonización de América fue la extensión del comienzo de la colonización de Andalucía, se acabó con la colonización de Andalucía y la misma fórmula de colonización, de opresión de los pueblos, de genocidio, fue exportada hacia América. Es un relato que nosotros tenemos que distinguir dándole presencia a la lectura de una historia, de un hilo conductor de la historia que nos ha llevado a lo que siempre, a lo que somos, pero que tengamos en cuenta que queremos volver a ser lo que fuimos. Un pueblo con dignidad, y eso nunca nos lo va a dar el nacionalismo español, ¿no? Entonces, sintetizando, nosotros lo que tendremos que crear es ese microrelato de que sí o sí, por suerte para la izquierda, nacionalismo de derecha y burgués andaluz no va a existir, ni existirá, porque Andalucía es el sostén cultural, físico, de lo que es el vacío cultural que tiene España, ¿no? Es lo que le sirve de... César. No, lo que iba a decir es que como un andaluz que no sea independentista no se va a sentir español, es más español, si lo que exportan es flamenco, los bailes, las castañuelas, toda la cultura andaluza se asume como española. Entonces, los no independentistas son los más españoles de todos. Entonces, hay que empezar construyendo y decirle, oye, que eso no es español, que eso es andaluz, que la guitarra española se toca para flamenco, que eso es andaluz, que no es español. Hay que empezar a construirle la cultura al pueblo otra vez. Bueno, no construirla, dársela de nuevo. Porque cuando la cultura, si un pueblo no tiene esa cultura, su cultura no asume como una identidad, una nacionalidad. Estáis hablando aquí, esto es como autocrítica, estáis hablando aquí de los catalanes, de los vascos, de los gallegos, también los asturianos, los leoneses, los de Castilla, también hay más movimientos independentistas. Si nombramos un poquito más. Bueno, no sé si me voy a intervenir. Yo un poco por quedarnos con un buen sabor de boca, porque bueno, ayer también surgió alguna intervención, en fin, un poco de no caer en el derrotismo, que una cosa es cómo articulemos un discurso, que yo creo que eso se está haciendo, y cada vez somos más personas quienes avanzamos por esta senda, ¿no? Pues yo hasta hace unos años, pues yo también era español, si es que por defecto, nunca mejor dicho, somos españoles porque nos aculturan y nos meten en el colegio y los libros de texto son los que son, etcétera, etcétera. Pero que no caigamos el desánimo de decir, bueno, es que salimos a la calle y están ahí con la ropa igual en el balcón y tal cual. Es que somos, ahora mismo tenemos la fuerza que tenemos y somos los que somos. Pero no creo que sea porque hayamos cometido algún error terrible, porque muchas veces la gente dice, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Porque hacemos cosas de estas y deberían ir 1000 personas, deberían venir a esto 10.000 personas, deberíamos llenar un palacio de los deportes como en actos de, no sé, de la izquierda del Chale o en Cataluña, etcétera, etcétera. Pero bueno, a día de hoy, insisto, el escenario en que nos movemos no es ese, es otro. Y también digo yo una cosa, ahora con el tema catalán es natural que hubiera esta reacción violenta, fascistoide, etcétera, etcétera, cuñada de tanta población que se ha formado en el franquismo sociológico. Eso es normal y era esperable. Y es normal que reaccionen con agresividad y que tenemos que estar ahí, tendremos que tener cuidado incluso, ¿no? Porque ahora están, el aparato del Estado está soltando las bandas fascistas, etcétera, etcétera.
Pero sí es verdad que cuando vamos a manifestaciones, las de contra las bases de Rota, o de Morón, o de Viator, etcétera, etcétera, y en muchos actos de la izquierda, yo cada vez veo más Arbonaidas. O sea, yo creo que esto hace en los 80, los 90, yo creo que era... no se daba tanto. Sí es verdad que ahora lo que es con la crisis, yo creo que se está produciendo una polarización social. De determinados sectores cada vez se está haciendo más, derechizando más, pero en el otro bando también yo creo que hay más gente que está tomando conciencia. Entonces, simplemente mi reflexión es esa, que creo que no debemos caer en el desánimo. No tiene mayor, está dicho y demás, pero quiero decir que creo que nosotros, y además siguiendo lo que la Infante nos decía y demás, ¿no? El tema de, vemos que hay un problema grave, que es que, bueno, que a lo mejor no se da, y que de hecho no se da del todo, y en algunos sitios incluso no se da en otras naciones del Estado, como en Cataluña fundamentalmente, o País Vasco, o Euskal Herria además, ¿no? Que es lo que estamos hablando, el adoctrinamiento que tenemos, la tergiversación de nuestra historia, el no conocimiento de nuestro pasado y la apropiación que se ha hablado de. Entonces nosotros pensamos que desde el independentismo nosotros pensamos que lo decía el compañero, el problema fundamental es que tenemos que cambiar eso, tenemos que hacerle ver a la gente, hacerle ver a la gente joven, hacerle ver a las nuevas generaciones que la historia que nos han contado es falsa, es tal. Pero claro, yo creo que en eso estamos muy centrados y a lo mejor es cierto que hay que seguir haciéndolo porque es un tema fundamental, pero ahí sí que yo veo que tenemos muy pocas armas, muy pocos mecanismos para conseguirlo y ahí vamos a estar en desventaja siempre. Entonces, yo creo que en eso coincido con lo que decía Iñaki, creo entender que decía, pues, que este conocimiento de la realidad económica internacional, de imperialismo y demás, tenemos que estudiarlo y hacerlo ver, porque lo importante, y yo creo que ahí en el independentismo, por eso no hemos crecido a otro ritmo, es que no hemos sido capaces de llevar a la clase trabajadora, de llevar por otra Juan Andaluz, el decirle, explicarle por qué es buena la independencia de Juan Andaluz. Es decir, el tema económico, el tema del día a día, por qué tu hijo está escolarizado y no llega a un nivel que llegan en otras naciones del Estado, en otras, ¿por qué tú estamos con un 30% de paro cuando el resto del Estado... Eso no hemos sido capaces, sí lo decimos, pero no somos capaces en el día a día, sindicalmente, en nuestras asociaciones de vecinos, de hacerle comprender las ventajas de la independencia hoy, no solo del pasado, no solo porque nos hayan engañado, no solo porque tengamos una historia que nos la han robado, sino esa combinación, yo creo que ahí todavía no hemos sido capaces, y es un camino que estamos, yo estoy de acuerdo con los compañeros, que se está avanzando, yo creo también más positivo que hace muchos años, que hace unos cuantos años, que vamos por buen camino, pero ahí estamos todavía muy bajos y ahí también, hasta llegar, yo creo que es un tema que tenemos un déficit ahí importante. Pues, una cosilla. Pues al hilo de lo que estabas comentando, con el tema de la... Bueno, un momentito. Sí. Como tenemos confianza, te voy a parar un poco porque sí. Me gustaría, si hay alguien más que quiere intervenir, antes de que se repitan compañeros de intervenciones, si hay alguien que no haya hablado todavía y quiere... Mira que se pueden decir cosas, Estamos sacando temas. No, yo iba a decir que era una intervención muy corta, solamente que a veces los discursos, con el tema del proceso, muchas veces los discursos caen por los discursos preestablecidos caen por su propio peso. Es el caso de la salida de la social de las empresas, de la localización, la deslocalización de las empresas y que sale su localización social fuera de Cataluña. Bueno, yo he visto ya memes y cuestiones de plan jocoso, pero que crean esa contradicción, de plantearse y decir, bueno, y en Andalucía, ¿cuántas empresas tenemos que tengan su sede social en la misma Andalucía? Gente que no son nacionalistas, ni mucho menos. Pues, oye, pues me estoy enterando que nosotros que ya somos independientes, porque ni tenemos banca, no tenemos bancos, se han ido los bancos, no han dejado sin ningún banco propio, solo creo que queda el malagueño. Y luego, localizaciones sociales no tenemos ninguna, y encima de todo se quiere independizar Cataluña y nos viene la pasta gallo.
O sea, nos viene bien la independencia de Cataluña y nosotros que ya estamos siendo independientes, porque no tenemos redes sociales. Entonces quiero deciros que la gente piensa más de lo que nosotros. Lo que ocurre es que la losa de la ideologización españolista pesa mucho, ¿no? Se lleva en las tripas más que en la mente y en el razonamiento, pero ya empiezan a aflorar razonamientos como eso, contradicciones. No, pues nada, más cosillas. Bueno, y una última cosilla. Bueno, yo creo que necesitamos trabajar en dos marcos diferentes. En un marco de cara a la formación de los militantes independentistas y de la gente más cercana, haciendo análisis como el que acaba de hacer Iñaki Gil, valorando la situación internacional, la situación del Estado español, valorando todo, y otro discurso muy distinto encaminado hacia la mayoría del pueblo andaluz, intentando cambiar un poco toda la cuestión psicológica de la dependencia psíquica que el andaluz tiene respecto a la estructura del Estado y respecto a la identidad de todo lo españolista. Muy bien, pues compañero. No, pensando que tenemos aquí todos aquí queremos montar la nación andaluza. A ver si nos podría explicar cómo se autogestionaba la izquierda abertzale allí en los pueblos, que tenían sus propios escuelas, sus propios centros de trabajo, sus propios, o sea, ellos tenían ahí su micronación independiente, no independiente. Entonces, ¿cómo montaron la izquierda abertzale y todas esas cosas? Y, perdón un momento, antes de salir tenemos que gritar un grito que se apropiaron los abertzales, que es JK y la base arte, volver a golpear, ¿sabes? Ahora, da tiempo ahora para entrar, por mí feliz, pero básicamente una cuestión básica, autoorganización desde la base. Todo el esfuerzo que se ha hecho en todos los sistemas, prácticamente desde el año 37, cuando entró ya el ejército fascista en Bilbo, hasta ahora mismo, todo el 100%, si no el 99%, es esfuerzo popular. Esfuerzo popular, ahorro popular, autoorganización y lo que antes han comentado, pensar desde y para nuestra liberación y no fiarse nunca en las instituciones, que incluso un ayuntamiento está con la ley española, una diputación está con la ley monárquica española y ya está, por tanto, es una estructura de dominación, los ministerios son estructuras de dominación, la propia ley, cualquier ley está hecha y pensada y tolerada y dictada desde Madrid, y por tanto desconfiar profundamente, esencialmente, instintivamente de la utilidad de la ley. Para utilizar una ley tienes tú que tener un poder externo a esa ley previo, un poder popular, un contrapoder o un doble poder, como quieras llamarlo, ¿no? Que te permita tener independencia práctica y no depender de esa ley, y sobre todo una independencia de mente. Ese es el primer criterio y el decisivo. Y ahí la autoorganización, el sacrificio económico y también, como se hacía allí, no solamente sacrificio, sino marcha taborroca, jaya taborroca, alegre y combativa, conjugar siempre en lo posible la fiesta con la revolución. Y los recursos económicos sacarlos del pueblo y recurrir a todos los métodos posibles, algunos de los cuales no vamos a comentar aquí, a todos los métodos posibles de autofinanciación económica, cultural, política, etc., ¿no? Pero siempre fundamentalmente el criterio de independencia práctica. O sea que somos básicamente cuatro cosas. Básicamente las cuatro A's que decimos nosotros. Básicamente autoorganización, primer criterio. Un pueblo que no se autoorganiza depende de la ley enemiga y ahí no hay posibilidad. Eso es
Eso es un axioma, Ninguna ley está hecha para tolerar que el oprimido o la oprimida se emancipe. Toda ley es la continuación del arma, del fusil. Eso es el criterio básico central. Primero, autoorganización, por lo tanto, desde un punto de vista de independencia. Segundo, autogestión, porque ninguna autoorganización que no se gestione a sí misma tiene futuro. Cualquier autoorganización, local, un club de cultura, un club ecologista para salvar la mariposa fosforitos que hay en el monte, cualquier cosa que dependa de las finanzas y de la ley del enemigo, partiendo del criterio anterior, tarde o temprano, incluso una deuda hipotecaria, cualquier ayuda que hayas pedido a las instituciones es una dependencia política que se va a volver contra ti. En un momento concreto tú tienes que admitir y tienes que jugar con una dependencia política por lo que sea, pero desde el punto de vista previo de esa independencia subjetiva y de esa autoorganización. Si tú no te autogestionas, la autoorganización no tiene sentido. Y en la autogestión tú puedes escoger diversos niveles de endeudamiento político, económico, ideológico, legal, abogados, etcétera, etcétera. Pero tienes que conjugarlo todo desde el punto de vista de la independencia previa mental. Ese es el segundo criterio. El tercer criterio, ni la autoorganización ni la autogestión tienen viabilidad si no se autodeterminan. La autodeterminación no solamente es un acto que se hace mediante un voto, la autodeterminación también es un proceso diario. Esto es un acto de autodeterminación. La autodeterminación empieza en el momento en que tú, forzando la ley, llegando al extremo de la ley, moviéndote en el plano de la alegalidad o de la ilegalidad, eres capaz de mantener cuestiones siempre presente, que te puede caer la ley mordaza, te puede caer la ley corcuera, te puede caer cualquier otra ley, pero siempre te tienes que mover en ese plano, pero tú te estás autodeterminando en esos planos concretos. Tú estás decidiendo que va a ser el Málaga donde el independentismo popular va a presentarse masivamente. Eso es una autodeterminación en este contexto del debate. Luego está la autodeterminación general, la autodeterminación de clase, la feminista, etcétera, etcétera. Hay muchas, pero en última instancia está la autodeterminación nacional de clase que se muestra en la independencia del pueblo trabajador. Pero esto es una autodeterminación. Entonces, ni la autogestión, ni la autoorganización, ni la autogestión tienen viabilidad si no existe una autodeterminación, porque tú decides cómo inviertes el dinero del local. Tú decides cómo inviertes el dinero que vas a decidir para una página, o vas a decidir para un programa de una radio o televisión, o vas a decidir para una manifestación. Tú te tienes que autodeterminar a ti mismo y no depender de que, como hemos pedido ayuda a una empresa financiera, no sé qué, o a Coca-Cola, o a Cervezas El León, o a Cervezas no sé qué, para poner el chiringuito a la noche en esta fiesta popular, te tienen cogido. Ese es el criterio tercero, la autodeterminación, que no depende exclusivamente, que no es solamente el momento último. La independencia se empieza a gestionar en la propia independencia cotidiana. Ahora bien, ni la autoorganización, ni la autogestión, ni la autodeterminación, ninguna de ellas vale en última instancia para nada si no hay una autodefensa. La autodefensa puede ser pacífica, no violenta, legal. Una autodefensa legal tú tienes que saber qué posibilidades te da la ley del enemigo, tú tienes que tener un equipo de abogados y abogadas, tú tienes que tener un equipo que conozca todo el panorama, tú tienes que tener recursos económicos, etcétera, etcétera. La autodefensa puede ser, pero si en último caso, cuando la propia lógica emancipadora que está en la autoorganización, en la autogestión y la autodeterminación es atacada, ¿de qué sirve tener este local si te lo cierran? Y tú no haces nada por defenderlo. La defensa de este local implica que tú hayas creado redes sociales en este pueblo, en esta zona, redes populares, redes que salgan en defensa de esto y que en un caso concreto impidan que se cierre, etcétera, etcétera, ¿no? 100.000 ejemplos. Por tanto, la última y decisiva es la de la autodefensa, y eso requiere una mentalización previa, requiere un conocimiento, requiere ir preparando esas condiciones y requiere que en última instancia, lo que comentábamos antes, llegue al momento de la opción.
Y si tú respetas la ley del enemigo, si tú respetas la constitución del enemigo, si tú respetas el pacifismo, la ultranza, etcétera, etcétera, llega un momento en el cual esa autodefensa la tienes que abandonar y todos los esfuerzos que tú hayas estado haciendo durante mucho tiempo, basta que te caiga la ley mordaza. Eso, si no tienes recursos de autodefensa, no te dejan nada. No tiene por qué ser autodefensa violenta, nada, no. Tú tienes que tener una capacidad global, incluso previa. En ese proceso de autogestión, en ese proceso de autodeterminación, tú vas escogiendo los mecanismos previendo que tarde o temprano, si tú vas creciendo, tarde o temprano vas a chocar. Entonces tú tienes que ir previendo todo eso. Estas son las 4 A's que decimos nosotros que no las hemos descubierto nosotros. Las 4 A's vienen, se sabe que, por ejemplo, la rebelión de los esclavos, dirigida en el año 70 y tantos, antes de la era de los cristianos, por Espartaco, fue penetrada por los servicios de investigación de los esclavistas romanos. De los 200 y pico que se iban a sublevar, un número alto traicionó, otro no, y al final pudieron salvarse 70 y tantos o 60 y tantos, que fueron los que dieron. Eso es un ejemplo fehaciente de autoorganización clandestina, autogestión, autodeterminación y autodefensa. Y me he remitido solamente a ese ejemplo. Podríamos remitirnos a todos. ¿Por qué? Porque es el saber acumulado de todos los pueblos, clases y sectores sociales oprimidos. No solamente es de Euskal Herria o del socialismo actual. Es desde que existe la explotación y la opresión y la dominación, se han ido generando conocimientos básicos. Y se resumen en las 4 A's. No hay más explicación. O sea, habría mucha más, pero la esencia para cualquiera que conozca la historia humana. Bien, pues vamos a dejarlo aquí. Ahora os agradecemos a todos vuestra presencia. Ahora a la 1 tendremos la mesa política.